Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Buen día, estimados oyentes del programa Recordar a nuestros maestros. Reciban un caluroso saludo. Les habla Lina Pulido, miembro del equipo coordinador de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, proyecto de la Fundación Cultural Entre Líneas. Este programa está dirigido por el profesor Carlos Mario González, a quien extendemos nuestro saludo y nuestra gratitud por ser quien nos abre la posibilidad y nos orienta en la realización de este espacio. Extendemos nuestra gratitud también a Jorgito Benjumea en la cabina de radio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Asimismo, agradecemos a la Fundación Confiar, a iLibros.com, Al Pie de la Letra y a la librería Café Umbral en la ciudad de Tunja. Y por supuesto, a ustedes, amables oyentes, quienes con su atenta escucha dan sentido a la realización de este programa. Esperamos que disfruten del espacio y que nos sigan acompañando todos los lunes a las 8:30 por este mismo canal. Agradecemos también a los miembros y coordinadores de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, quienes con sus participaciones cada semana hacen posible y enriquecen este espacio. El día de hoy compartiremos con ustedes un programa de radio al que hemos denominado Historia, Memoria y Olvido en Nietzsche. En el seminario Páginas de Nietzsche de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, hemos estado trabajando el texto Más allá del bien y del mal de Nietzsche, y una de las preguntas fundamentales de este texto gira sobre el carácter histórico y no natural de la moral. Esto quiere decir que los valores morales que conocemos no provienen de ninguna naturaleza humana, que no es algo preestablecido o un destino inevitable que debamos asumir sin cuestionar, sino que, por el contrario, se trata de valores que han venido siendo construidos por las sociedades a través del tiempo y que como construcción humana deben ser pensados y reevaluados por cada uno de nosotros. Esa pregunta por el carácter histórico de la moral lleva a pensar de forma más amplia qué entiende Nietzsche por historia, en un sentido más amplio, y específicamente cuál sería la utilidad y la forma de la memoria y el olvido para comprender los asuntos humanos. Por esta razón, en el programa del día de hoy, volveremos sobre un texto maravilloso de Nietzsche, la llamada Segunda Intempestiva o Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida. En este texto, Nietzsche reflexiona y pone en entredicho la forma como se elabora y se entiende la ciencia histórica de su época, cuestionando su búsqueda de objetividad y destacando el hecho problemático del hombre como un animal que debe convivir con su historia, es decir, con su memoria, y que sucumbe ante ello porque tiene dificultad para lidiar productivamente con su pasado. Ante esto, abro comillas y voy directamente a este texto de la Segunda Intempestiva. Nietzsche dice: el ser humano, en el fondo, solo quiere vivir sin hartazgo y sin dolores como los animales, y se asombra de no poder aprender a olvidar y depender siempre del pasado, y es que cuanto más lejos vaya, cuanto más rápido corra, esa cadena siempre le acompaña. Es asombroso. Ahí está el instante presente, pero en un abrir y cerrar de ojos desaparece. Surge de la nada para desaparecer en la misma nada. Sin embargo, luego regresa como un fantasma a perturbar la calma de un presente posterior. Continuamente se separa una hoja del libro del tiempo, cae y se aleja aleteando para, de repente, volver al seno del hombre. Cierro comillas.
Esa es la paradoja que destaca Nietzsche en La Segunda Intempestiva y que es primordial para pensar el problema de la historia. Anhelamos olvidar, pero al mismo tiempo tememos desaparecer, definitiva e irremediablemente en el olvido. El pasado no es, entonces, nunca algo que se esfuma por completo, sino que deja vestigios, huellas, que regresan de forma inusitada y vuelven a nosotros como las hojas de un árbol por la fuerza del viento. Las implicaciones de una imaginaria incapacidad para el olvido quedan de presentes en ese maravilloso texto de Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso, donde nos presentan a un hombre que, tras un accidente, despertó con la capacidad de recordarlo todo, cada detalle de cada día, de los días pasados propios y ajenos, y que, sin embargo, era incapaz de construir pensamientos abstractos y tampoco le interesaba. En tanto que el ser humano forjaba definiciones para poder orientarse en el mundo y reconocerlo, este hombre, este Funes el Memorioso, solo necesitaba recordarlo todo. Este cuento de Borges nos permite ilustrar los problemas de una persona que es incapaz de olvidar, y con esto una problemática central para pensar este problema de la historia y de la memoria. En este punto podemos ver una primera forma que cobraría el pasado en la existencia humana y que nos permite comprender el lugar de la historia, de la memoria, en la concepción nietzscheana. Abro comillas. El hombre intenta levantarse con todas sus fuerzas de ese gran y pesado lastre que es su pasado. Este no hace sino aplastarle hacia abajo y doblegarle hacia los lados, obstaculizando su marcha como un peso invisible y oscuro. Todo ello hasta que un buen día la muerte, finalmente, traiga el ansiado olvido, sustrayendo la posibilidad del presente y del existir y presentando el sello de ese conocimiento que enuncia que la existencia es un ininterrumpido haber sido, algo que vive negándose, consumiéndose y contradiciéndose continuamente. Cierro comillas. Como consecuencia de esa forma de concebir el pasado, Nietzsche propone que la felicidad depende de la posibilidad de olvidar y de instalarse en el presente. Sin todo eso, todo sería puro pasado o puro devenir. Pero los seres humanos somos también historia. No es posible instalarse en un puro olvido del pasado y de lo que éste permite aprender. Entonces, la pregunta que surge es: ¿cuáles son los límites en los que el pasado ha de olvidarse para no convertirse en sepulturero del presente? Nos dice Nietzsche en La Segunda Intempestiva. Y a esos límites el pensador alemán los denominará el grado de fuerza plástica de la historia. Este será un concepto fundamental para comprender cómo Nietzsche comprende la historia, la memoria y el olvido. Ese grado de fuerza plástica sería la fuerza de un hombre, un pueblo o una cultura para poder transformar y asimilar lo pasado, para sanar las heridas, para reemplazar lo perdido, para regenerar las formas destruidas. Por fuerza plástica, Nietzsche entiende la capacidad de asimilar el pasado y ponerlo al servicio de la vida, de modo que no se reduzca a un conocimiento interno, sino que pueda externarse de forma creativa y con ello se convierta en un elemento que da forma a la historia. ¿No es esta, acaso, una de las preguntas más acuciantes que nos hacemos los colombianos por estos días? Estos días en que hemos estado conociendo el horror de la guerra en la que hemos estado sumergidos, que para muchos ha sido una narrativa lejana y que para otros ha sido el fuego que ha marcado con grietas los cuerpos y ha trazado los destinos. Nos hemos preguntado cómo hacerle frente a eso, cómo continuar construyendo país, sabiendo que también esa historia nos pertenece y también esa historia nos constituye. Cómo continuar viviendo después de conocer los relatos que nos trae el informe que realizó la Comisión de la Verdad sobre el conflicto en nuestro país. En este sentido, esta pregunta sobre el lugar del pasado en la continuidad de la existencia de los pueblos y de las personas que Nietzsche plantea es más que pertinente y es más que fundamental y nos concierne a todos. Y de nuevo aparece la filosofía como una fuerza que permite asentar la vida, que nos permite generar procesos reflexivos y permitir también que otros generen procesos reflexivos. Y esa también es uno de los objetivos que persigue este programa de radio. Además del olvido, y ante la imposibilidad de una forma total de este que nos arrancaría también de una forma de nuestra humanidad, el pasado puede cobrar otro lugar.
en lugar de la posibilidad de utilizar el pasado para poder vivir y hacer de lo ocurrido historia. Esta formulación de Nietzsche tiene un doble sentido. En un primer lugar, no solo tiene una interpretación prospectiva, es decir, hacia futuro, como por ejemplo con Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, en donde Marx dice: los hombres son los hacedores de su propia historia, pero no la hacen de piezas sueltas derivadas de circunstancias elegidas por ellos mismos, sino de otras directamente disponibles, existentes y heredadas, y la tradición de los muertos pesa como una montaña sobre la mente de los vivos. Ese sería un primer lugar, una primera forma. Pero Nietzsche propone también que es posible afirmar que es necesario conferirle al pasado una estructura de significado para construir con ella una historia en el sentido de una narrativa. Hay en esto entonces una paradoja que Nietzsche plantea muy bellamente de la siguiente forma, abro comillas: el hombre solo llega a ser hombre en tanto que pensando, reflexionando, comparando, separando, es decir, mediante esa fuerza de utilizar el pasado como instrumento para la vida, transformando lo acontecido en historia nueva. Pero no es menos cierto que, por medio del exceso histórico, el hombre deja, por el contrario, de serlo. Cierro comillas. El llamado que hace Nietzsche es entonces a ser seres suprahistóricos, lo que significa superar la tentación de vivir por la historia, un ser para quien lo importante es responder a la pregunta de cómo y por qué se vive. Esas serían las preguntas que sustentan a los seres suprahistóricos: ¿cómo y por qué se vive? Estos hombres, dice Nietzsche, tienen la mirada fija en el pasado que los empuja hacia el futuro, estimula su valor para medirse más tiempo con la vida, enciende en ellos la esperanza de que la justicia vendrá y de que la felicidad se encuentra detrás de una montaña que tendrán que escalar. El sentido de la existencia sale a la luz en el transcurso del proceso, se mira hacia atrás para comprender el presente y aprender a desear el futuro. Esta era la definición que daba Nietzsche de esos seres suprahistóricos. Para estos hombres, la ocupación histórica no es un instrumento del conocimiento, sino que es la misma vida. Vemos en Nietzsche una postura muy diferente a la que se nos ha enseñado a muchos de nosotros sobre la historia, como algo que no nos pertenece y que debemos aprender muchas veces de forma memorística, solo porque se considera que hay cosas que todos debemos saber, por eso que ha sido llamado la cultura general. La historia, por el contrario, es algo vivo y necesario para seguir haciendo la vida, y resulta pertinente para hablar de la historia de una sociedad, pero también para hablar de la historia singular de cada quien. Así, nuestro pensador de referencia afirma que solo si la educación histórica va acompañada de una nueva y poderosa corriente vital, de una cultura en devenir, es algo saludable y prometedor de futuro. En su segunda intempestiva, la crítica de Nietzsche se dirige también a las pretensiones de objetividad de una historiografía que se entiende a sí misma como ciencia. En este sentido, el pensador alemán pone en duda directamente la creencia de los historiadores en una sola verdad sustancial que debe ser buscada. Así, distingue tres tipos de historia. Podríamos decir, tres formas de acercarse al conocimiento de la historia. Y durante todo el texto analiza las ventajas y las desventajas en relación con cada una de estas formas en su utilidad para la vida. Esas tres formas se llamarán la historiografía monumental, la historiografía anticuaria y la historiografía crítica. La primera, la historiografía monumental, le pertenece a alguien que necesita actuar y esforzarse. Su mandato, dice Nietzsche, es el siguiente, abro comillas: lo que fuera capaz una vez de dar una mayor dimensión y una realidad más hermosa al concepto de hombre, ha de estar también eternamente presente. Tiene que ser posible eternamente. Cierro comillas. Esta premisa parte del supuesto de que es necesario no olvidar aquello que nos hizo grandes, porque si lo grande alguna vez existió, si fue posible en algún momento, entonces quizás sea posible de nuevo. Cuando es esta consideración, la de la historiografía monumental, la que domina sobre las otras, el pasado sufre de ese daño, porque grandes partes de la historia se olvidan, se desprecian y se recuerda solo aquello que se considera digno de ser recordado.
La historia se convierte así en un montón de trozos sin mucho sentido ni conexión entre sí, y no hay forma de darle un significado a las narrativas que a partir de ellas se construyen. La historiografía anticuaria, la segunda forma de acercarse a la historia, requiere de alguien que necesite conservar y venerar, preservar en lo habitual y venerablemente antiguo, y se encarga de resguardar el pasado. Esta forma de hacer historia le pertenece a quienes, al lanzar la mirada hacia atrás, se sienten llenos de confianza y amor al ver el lugar de donde provienen. Sobre esto, Nietzsche se pregunta: ¿cómo podía servir la historia de modo mejor a la vida que atando y vinculando estrechamente a la patria y a sus costumbres tradicionales a las generaciones y pueblos más desfavorecidos, convirtiéndoles en sedentarios e impidiéndoles vagar por tierras extrañas en búsqueda de algo mejor, cuando no en su lucha por estas? Esta pregunta podría interpretarse como: en esta historiografía anticuaria se esconde el miedo a perder las raíces que se consideran más propias de cada uno, de un pueblo o de una cultura, porque ¿quién soy sin eso que creo que me ha constituido, sin esas reliquias que atesoro de mi pasado? En este punto, Nietzsche nos ofrece una lúcida conclusión. Esta historia anticuaria únicamente sabe conservar la vida, pero no sabe crear la vida. Y por tanto no puede más que subestimar todo lo que cambia y esforzarse por evitar ese cambio, convirtiéndose así en una forma de parálisis del hombre ante la posibilidad de la acción. Vemos ejemplos de esta forma de concebir la historia en frases que seguramente escuchamos todos en la cotidianidad, frases como todo tiempo pasado fue mejor, o que se refieren a las nuevas generaciones de forma displicente porque han generado cambios o porque han cambiado respecto a las costumbres o a las formas de una época o de un lugar particular. Al criticar a la historia como anticuaria, Nietzsche emprende un debate latente en su época, pero cuyos argumentos siguen teniendo significado hasta hoy para la crítica de una ciencia de la historia que sea positivista, es decir, que busque antes que nada la objetividad o la búsqueda de una historia que sea una verdad absoluta. Para él, este enfoque anticuario se basa en una comprensión positivista de esa historia científica, o sea, de esa pretensión de un conocimiento que es también pasivo y frente a la cual el ser humano no puede hacer mayor cosa más que guardarla, recopilarla y no olvidarla. Aparece así esa necesidad que el pensador alemán nos plantea frente a temas como la moral. En el caso de los temas que hemos venido abordando en el seminario Páginas de Nietzsche de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, y es esa necesidad de destruir y de liberarse del pasado para poder vivir. Y eso solo se consigue llevando a juicio al pasado y condenándolo. Hemos llegado entonces al punto donde se entrelazan esos tres términos que dan nombre al programa del día de hoy: historia, memoria y olvido. Si la historia no se entiende como algo que debe venerarse desde la grandeza de algunos hechos vividos, como en el caso de la historiografía monumental, y si tampoco debería tenderse a la preservación de esos hechos como verdades objetivas, como en el caso de la historiografía anticuaria, entonces la vida requeriría de ciertas formas de olvido que abran horizontes de posibilidad de acción para los seres humanos. La historiografía crítica aparece entonces como propuesta e invitación a la apertura. Para esto, afirma Nietzsche, se requiere de alguien que sufra y que necesite liberarse, es decir, que sienta una necesidad. Dice Nietzsche, abro comillas: solo al que una necesidad del presente le oprime el pecho y quiere arrojar toda esa carga fuera de sí a cualquier precio, tiene la necesidad de criticar y de hacer de la historia algo que enjuicie y que condene. Cierro comillas. ¿Qué hacer entonces con el pasado? ¿Destruirlo o conservarlo? La respuesta se dirige hacia otra pregunta: ¿cuál es el pasado que permite afirmar la vida? Dice Nietzsche, abro comillas: de cuando en cuando, empero, esta misma vida que requiere del pasado exige simultáneamente su destrucción,
y es entonces cuando se hace patente cuán injusta es la existencia de algún objeto, un privilegio, un mapa o una dinastía, por ejemplo, y de cuando en cuando este objeto merece ser destruido. Es cuando se observa el pasado en forma crítica, cuando el cuchillo llega hasta las raíces, cuando se avanza cruelmente por encima de cualquier piedad. Lo opuesto al olvido, entonces, es la memoria crítica, y esta es la historiografía que Nietzsche destacará como aquella que permite afirmar la vida. Esta memoria crítica tiene una doble tarea: la lucha contra lo inculcado de tiempo atrás, pero también la tendencia que se revierte y que permite que se implante una nueva costumbre. En este esfuerzo por moldear la historia de manera vigorosa, la historiografía crítica es indispensable. Como afirma Herbert Frey en su ensayo Nietzsche, la memoria, la historia y la segunda intempestiva, es esta historiografía crítica la que permite remover la losa del pasado, la losa del proceso histórico que no permite aflorar la vida y hace de un lado al pasado y construye un nuevo origen. Es a través de la memoria crítica que es posible relegar todo lo que frene al olvido y al hacerlo se pone al servicio de la vida. En sus escritos tardíos, Nietzsche siguió desarrollando la historiografía crítica para sus propios fines y la bautizó como método genealógico. Para este momento, no hablará en contra solamente de la educación histórica, sino que la reconsiderará que toda la semilla de todos los males va a ser la moral cristiana. Tema que hemos trabajado en ciclos anteriores del seminario de Nietzsche de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, especialmente cuando abordamos el texto El Anticristo. Sobre este tema, en la segunda intempestiva, ya Nietzsche dirá que una religión que de todas las horas de la vida humana tiene a la última por la más importante, que predice la conclusión de la vida terrenal, que condena a todos los vivos a vivir en el quinto acto de la tragedia, estimula, en efecto, todas las fuerzas más profundas y nobles, pero también es enemiga de todo nuevo cultivo, de todo intento osado, del deseo libre y se opone a cualquier vuelo rumbo a lo desconocido, porque ella no sabe de amor ni de esperanza. La memoria crítica es entonces la que está en capacidad de mostrar el camino al olvido, al actuar desde la plenitud de la fuerza plástica que permite que se forme la historia de nuevo. La intención de Nietzsche es justamente darle sentido a la historia porque ésta no tiene un propio plan, es decir, no habría una teleología de la historia. Para ir cerrando el programa del día de hoy, me gustaría compartirles un fragmento del final, de uno de los apartados finales de la segunda intempestiva, en donde Nietzsche habla precisamente de esa utilidad de la historia y de cómo unos individuos pueden llamar a otros individuos. Dice así: pero el mundo tiene que seguir adelante. No puede alcanzarse soñando, hay que luchar por él, conquistar ese estado ideal, y solo a través de la jovialidad puede descubrirse el camino de la liberación de esa equívoca seriedad crepuscular de lechuza. Llegará el tiempo en que dejaremos sabiamente de lado todas esas construcciones de procesos del mundo o de la historia humana, un tiempo en el que no se considerará a las masas, sino de nuevo a los individuos, los cuales forman una especie de puente sobre la desértica corriente del devenir. Estos, lejos de continuar ningún proceso, vivirán un presente intemporal, porque gracias a la historia que permite tal cooperación, viven en esa república de genios de la que hablaba Schopenhauer.
Un gigante llama a otro a través de los desiertos intersticios de los tiempos, y serenamente, en medio de la ruidosa petulancia de enanos que gruñen debajo de ellos, continúa el diálogo de espíritus en las alturas. La tarea de la historia consiste en ser la mediadora de estos, prestando sus fuerzas y proporcionando cada vez más un lugar para la producción de grandeza. No, la meta de la humanidad no puede ubicarse en el final, sino solo en sus más excelsos ejemplares. Esto, nada menos, es la aportación de Nietzsche a la reflexión de la historia, entre el historicismo y la filosofía de la historia. Les agradecemos mucho por habernos acompañado en esta noche. Esperamos que las reflexiones que realizamos el día de hoy permitan también en ustedes la generación de nuevas preguntas, de nuevos interrogantes y sobre todo que enriquezcan la existencia de cada uno y permitan también cuestionarse cosas que aparecen también en ciertas ocasiones como tan incuestionables como el lugar que tiene nuestro pasado como individuos, pero también nuestro pasado como sociedad en la construcción de nuevos futuros. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.